Buenas tardes, ¿se me oye bien? Pues efectivamente es un privilegio para mí y una gran satisfacción poder dar hoy esta conferencia que, como ha dicho nuestro presentador, tuvimos que cancelar, estaba prevista para mayo, tuvimos que cancelar por una serie de razones médicas y gracias a Dios pues hoy puede realizarse. Con lo cual, pues me siento muy contento y les agradezco su presencia, su atención. Veo que el tema es interesante porque ha traído a un gran número de asistentes. Entonces, el título es Introducción a la Cábala Mística y mi propuesta, lo que quiero hacer es presentar la Cábala. Cábala en pronunciación hebrea, Cábala en pronunciación castellana, que es una vía universal de iluminación y de espiritualidad, de realización espiritual. Es decir, que es una vía universal, me refiero que está abierta a todos, todo aquel que quiera trabajar todo aquel que esté dispuesto a estudiarla y a trabajar en sus prácticas, abundantes prácticas, que es una tradición de origen antiguo. ¿Se me oye sin micrófono? Sí. Decía que es una tradición de origen antiguo, posiblemente preabrámico, que se pierde un poco en la noche de los tiempos, pero que sin embargo se ha ido reformulando a lo largo de la historia, según las distintas épocas, adaptándose a la gente de cada momento histórico, y considero que es una tradición muy relevante para el hombre actual, para el ser humano actual, en este mundo en el que vivimos, en el que predomina un paradigma materialista, en el cual predomina la codicia insaciable y el deseo de poder sobre los demás. Entonces, la gente entiendo que está como bastante sedienta de espiritualidad. Y ha habido como también bastante desencanto en estas últimas generaciones con lo que las religiones convencionales podían ofrecer más allá de un determinado punto, y entonces ha habido una vuelta hacia otros lugares, a otras tradiciones, por ejemplo las tradiciones orientales, en las cuales la raíz mística está como más explícita y sobre todo está menos comprometida con el tipo de poder político y social como ocurre en Occidente. Yo debo usar el término místico en un sentido bastante amplio, es decir, simplemente, no como sinónimo exactamente de espiritual, pero más o menos como lo que culmina la experiencia espiritual. De alguna manera es el desarrollo de una conciencia superior entre comillas, porque a este nivel todas las comparaciones pues, son un poco banales, superior desde cierto punto de vista, sobre todo desembocando en una conciencia unitiva, es decir, una conciencia de unidad de todas las cosas y de unidad con el fundamento esencial o divino de la realidad, sean cuales sean las creencias que cada cual pueda albergar, puesto que es compatible con prácticamente todas las creencias e incluso con la ausencia de ellas. También es compatible. Entonces, como decía nuestro presentador, la Cábala es de hecho la tradición occidental, fundamentalmente. Y en mi opinión, es lo que quisiera presentar aquí, del mismo alcance y extensión y profundidad, tanto en sus planteamientos como en sus técnicas, que estas otras vías universales, como pueden ser el budismo, el yoga trascendente me refiero, el tantra, el taoísmo, etcétera, etcétera, etcétera. La Cábala es el esoterismo de la Biblia. Y hoy espero también poder presentar una interpretación de algunos aspectos del simbolismo bíblico, pues sobre todo en lo relativo a la construcción del templo interior, que creo que será interesante.
y demostrativo. De todas maneras, tampoco es el enfoque histórico en el que quiero detenerme excesivamente, sino, como decía, apoyándome en el simbolismo bíblico, poner de manifiesto pues, las líneas maestras de lo que es la cosmovisión cabalística y el camino hacia la conciencia superior. La conciencia mística, como decía, que en última instancia es la meta del cabalista. Quizá a lo mejor es empezar por la propia palabra. La palabra Kabbalah o Kabbalah proviene de una raíz hebrea, de un verbo lekabel, una raíz kibel, que significa recibir. Entonces la Kabbalah es recepción, lo cual se ha interpretado en el pasado como una recepción por parte del discípulo de unos conocimientos, unas enseñanzas secretas transmitidas de maestro a discípulo por vía oral, y es posible que, como digo, ello haya sido así en determinadas épocas de la historia, pero hoy en día la verdad es que quedan muy pocos secretos por publicar. Es decir, digamos que manuscritos que en otras épocas pues, las personas hubieran dado enormes sumas de dinero por conseguir o hubieran hecho enormes sacrificios trasladándose a determinados lugares, pues hoy están a un clic de internet. O sea que están realmente a disposición de todo aquel que quiera realmente conocerlas, estudiarlas y practicarlas. Entonces, esto nos pone manifiesto que el significado más profundo de la palabra recibir, pues es otra cosa. O sea, recibir, en el sentido cabalístico del término, es recibir, digamos, la luz del Creador. Es decir, la verdadera recepción es un proceso interior, es un proceso de conexión con la fuente divina, de la que todo dimana, o de conexión con la raíz profunda de la propia alma, o de conexión, si queremos también decirlo así, con las fuerzas y los elementos que constituyen la creación, por utilizar, digamos, las tres manifestaciones fundamentales del misticismo, que serían misticismo de Dios, misticismo del yo y misticismo de la naturaleza. A las tres pretende de alguna manera responder la Kabbalah. Decimos, pues, que la Kabbalah es este tipo de conocimiento, un conocimiento que enseña el camino para establecer una conexión consciente con lo absoluto. Utilizaré mucho el concepto de Dios. Algunas personas quizá las que estén aquí no sean creyentes, pero vamos a hablar mucho de lo que son los distintos niveles de manifestación de la deidad. Espero que esto aclare un poco más a qué nos estamos refiriendo. Siempre que sepamos a qué nos referimos cuando hablamos de Dios, puesto que para nosotros es realmente el gran desconocido. Entonces, evidentemente, son muchos los temas que se propone la Kabbalah. Por ejemplo, establecer cuál es la naturaleza de la realidad, la naturaleza del absoluto, cuál es la naturaleza del ser, de la creación, de la existencia y qué relación existe entre ambos, y cuáles son los mecanismos de la creación. Por ejemplo, qué sentido tiene que la Biblia diga y Dios dijo para que la luz, por ejemplo, la luz fue, qué sentido tiene ese decir de Dios, esa palabra divina, cuál es la naturaleza de los cielos, existe algo más allá de lo material, existen otras realidades, existen otros mundos que podemos llamar cielos, que luego también detallaremos un poquito, y cuáles son sus jerarquías, cuál es la naturaleza y el destino del alma humana, su misión en la vida, por qué estamos aquí, si hay transmigración, su tikkun o rectificación, la liberación final, cuál es el problema del mal, cuál es su papel en el esquema divino y sobre todo los métodos de conexión, cuál es la práctica, en qué consiste esa práctica cabalística, sus grandes vías de estudio, de meditación, de vida práctica, oración y en particular el nombre, puesto que adelantando vemos que el mecanismo de la creación es creación por la palabra, cuál es el sentido profundo del lenguaje, sobre todo del lenguaje sagrado, y el papel de los nombres de Dios y otras palabras que podríamos llamar palabras de poder, además de evidentemente mantras, versículos, etc. ¿Cuál es su poder de conexión y transformación? Y todas estas cuestiones, más la filosofía del tiempo, cuál es la filosofía de la historia, si podemos crear una época mesiánica,
todas estas cuestiones se plantea la Cábala y evidentemente no voy a poder desarrollarlas todas hoy aquí porque es imposible, tanto por el tiempo como por la extensión. Entonces, esbozaremos algunas, quizás sobre otras puedan preguntar después en el coloquio, o quizás haya alguna otra ocasión, en otro momento en el que podamos desarrollar algún otro tema. Entonces, entrando ya directamente en materia, lo primero, lo que constituye esencialmente el principio, el núcleo, y el final de todo, es, como decía, el propio ser de Dios. Es decir, todo deriva de ello. Es decir, de la forma de la deidad, o del conocimiento de la deidad, va a derivar el modelo de creación, va a derivar la antropología, va a derivar la psicología cabalística, en fin, en general, la búsqueda mística. Y diremos, para empezar, que el concepto que tiene Dios la Cábala es bastante radical. Es decir, lo primero es recalcar que es esencialmente monista. Es decir, eso quiere decir que considera que todo el ser y toda la existencia está contenida en Dios. De alguna forma, es parte de Dios. Y lo que nosotros consideramos como realidad es ilusión, apariencia, existencia relativa. Y podemos pensar, ¿está mejor? Vale. Podemos decir, pues sí que empezamos bien, ¿no? Empezamos negando aquello justamente de lo que tenemos una experiencia total, que es de la realidad, de la existencia de la realidad y de esta existencia, ¿no? Ya sea considerando la naturaleza, ya sea considerando el yo, ¿no? Como el yo pienso, luego existo de Descartes, ¿no? Entonces, hay que entender un poco qué queremos decir con esto. No nos estamos refiriendo a la inexistencia. Estamos diciendo que la existencia, que no hay nada aparte de este ser absoluto que tenga una existencia intrínseca, es decir, una existencia inherente por sí misma, sino que es de alguna manera siempre el reflejo o la manifestación de esta esencia, de este absoluto, que tampoco nos estamos refiriendo a un panteísmo, en el sentido de decir, pues entonces Dios es la suma de todas las cosas. No, no es esto tampoco. En todo caso sería lo que llamaríamos un panenteísmo. Es decir, el ser está contenido en Dios, pero Dios es mucho más que eso. Como reza el aforismo cabalístico, pues Él es el sitio del mundo, pero el mundo no es su sitio. Entonces, ¿qué podemos decir de Dios? Pues la verdad es que no podemos decir nada, desde el punto de vista de la Cábala. Porque cualquier cosa que digamos no es. Digamos que la esencia, la realidad, está detrás, oculta, tras un velo que podríamos llamar el velo de la nada. ¿Qué significa la nada? Tampoco consideramos aquí la nada en sentido negativo, o sea, con estas asociaciones negativas que nosotros tenemos asociadas de aniquilación total. Este estado de nada divina es, de hecho, desde otro punto de vista, estado de plenitud total, de absoluta plenitud. Es decir, es nada porque no hay nada a lo que podamos asociar, nada que nosotros conozcamos que podamos atribuir. Pero quizá sería interesante utilizar, pues, como una imagen. La imagen hoy en día se habla en física moderna del vacío cuántico, y sin embargo el vacío cuántico, que es un vacío de materia, que es un vacío de todo, sin embargo es el estado de máxima energía potencial, es el estado de máxima energía, y de él dimana todo. Pues más o menos sería esta la imagen. Es decir, si hemos de definir este estado de nada de alguna manera, diríamos que es un estado de infinitud, de infinito. Infinito en el sentido de, como la palabra en hebreo que es el sof, no fin, no límites, que significa ausencia total de límites, lo cual significa en sentido positivo que cualquier cualidad o cualquier perfección que nosotros podamos pensar la tiene de modo superlativo. O sea, en un estado inconcebiblemente, bueno, infinito, sin fin. Es decir, entonces podemos preguntarnos, bueno, pues si esta es la única realidad,
cómo entonces deviene, por así decir, la creación, cómo surge el ser. Digamos que ese estado de infinito es un estado de superabundancia, entre otras cosas, de superabundancia dadora. Digamos que está constantemente intentando, irradiando de sí mismo. Ya sé que en este momento el lenguaje siempre es un poco dudoso, ¿no? Siempre es más bien metafórico, más que literal, ¿no? De alguna manera es digamos, ¿qué necesidad tiene este estado, este absoluto de la creación? Pues en realidad no tiene ni necesidad ninguna, puesto que no hay ninguna sensación de carencia que se le pueda atribuir. Sin embargo, como expresión de su propia naturaleza, de alguna manera busca un algo, un otro, en el que poderse reconocer. De alguna manera busca una creación que le reconozca y con la que poder entablar una relación como un tú, como un otro distinto. O sea, imaginemos que nosotros nos encontramos, por utilizar una imagen, en una isla desierta, totalmente desierta, pues nos encontraríamos en una situación creo que bastante triste. Si además está completamente desierta de todo, pues mucho más triste todavía. Parece ser como que nuestra situación cambiaría completamente si de alguna manera nos encontramos con un otro, con un alguien con el que poder entablar una relación que pudiéramos mirar de alguna forma como espejo, con el que pudiéramos entablar una relación de yo a tú, dar y también recibir de esa persona. Pues algo así, solo que dando un triple salto mortal hacia lo infinito, sería lo que de alguna manera podríamos atribuir a este estado inicial. Lo único que ocurre, el único problema es que si él es la realidad absoluta, si es la realidad total, ¿cómo puede existir algo distinto de ello? ¿Cómo puede existir algo aparte de ello? Entonces, aquí viene, que todo lo que he dicho hasta ahora más o menos es pura teología, es decir, realmente no es, o sea, lo dice la Cábala, pero lo dice pues, cualquier visión divina. La originalidad de la Cábala está en el mecanismo de creación, que consiste en lo siguiente. Para que pueda existir algo aparte de sí mismo, de alguna manera como que esta deidad, vamos a llamarla la deidad, el absoluto, tiene que retirarse de una parte de sí mismo. Tiene que hacer como un hueco, como un vacío dentro de sí. Tiene que sufrir como una contracción, esa es la palabra técnica en hebreo, sinsum, como una contracción en esencia, para que pueda existir algo, porque si no, distinto de él, porque si no sería absolutamente lleno con su luz, con su creación, y simplemente no existiría. Solamente existiría el estado de infinito. Es decir, que desde el punto de vista de la Cábala, la creación no es tanto por adición como por sustracción. Es un concepto, nosotros hablaremos del ser de la nada y todo eso, que es lo que significa. Pero el acto inicial de creación, de manifestación, mejor dicho, es un concepto, es un acto de restricción, es un acto de contracción. Metafóricamente, la esencia divina se retira como de una parte de sí mismo, creando como un vacío que, por supuesto, podemos imaginarlo geométricamente como esférico, aunque esto simplemente es una metáfora, en el que después, como por un agujerito, va a verter su luz. Pero tampoco puede verter su luz de una manera plena, porque si no todo revertiría al estado anterior. Va a verter su luz, pero va a verter como un rayo, como una línea de luz. Es decir, ya experimentando ciertas limitaciones, ciertas restricciones. Y en este rayo de luz es donde van a existir todos los mundos manifestados, creados, formados y hechos. ¿Y qué es lo primero? Lo primero que es, para así decir, emanado en esta luz, es como un autoconcepto o una autoimagen de sí mismo. Porque es lo único que existe. Este autoconcepto, esta autoimagen, recibe el nombre de Dios. También Adam Kadmon, el hombre primordial. Porque va a ser después la forma esencial que, evidentemente, el hombre, en última instancia y al final de la jerarquía de los mundos, va a reproducir. Digamos que lo primero que es emanado es un mundo o un plano del ser que es, por supuesto, totalmente luminoso desde nuestro punto de vista, que estamos como 3 mundos más por debajo, como luego veremos, pero que sin embargo ya sería como una restricción o una oscuridad respecto del absoluto. O sea que la esencia divina siempre va a estar oculta tras ese velo de la nada, oculta
oculta tras el velo del infinito, oculta tras el velo de la luz infinita. Entonces, lo primero que hace, digamos que Dios, para querer crear, lo primero que hace es configurarse a sí mismo, de alguna manera. Ese mundo, esa primera emanación, lo que llamamos el mundo divino, el mundo superior. Y está modelado en la forma del árbol de la vida, que no sé si todos, por la geometría del lugar, tienen acceso a ello, quizá lo conozcan, la forma del árbol de la vida. Bueno, es este esquema. Todo el mundo lo ve bien, ¿no? Vale. Eso es lo que llamamos el árbol de la vida. De alguna manera es la configuración, o sea, voy a explicar un poquito su dinámica. Consta, como veis, de 10 elementos, que son esferas, y una serie de canales que conectan los elementos entre sí. Estas esferas serían estados objetivos del ser y serían como los arquetipos de la mente divina. Los propios arquetipos de la mente divina. Y los canales, que vienen representados, son 22 canales, justamente con las 22 letras del alfabeto sagrado, del alfabeto hebreo, son los que expresan la interrelación entre estas esferas. Sería algo así como si dijéramos un gran átomo. Utilizar una imagen nuevamente de la física. Yo, quizá por formación profesional, utilizo bastantes imágenes de la física en la exposición. Entonces sería como una especie, como un átomo. Estos serían las partículas. Habría un campo único, que es el campo de la luz infinita, y estas letras serían como los cuantos de ese campo. Algo así como los fotones de luz respecto al campo electromagnético. Es decir, lo que nos dan son las interacciones entre las distintas esferas. Entonces, estas 10 esferas son, como digo, los 10 arquetipos de la mente divina que conforman ese mundo arquetípico. Luego vamos a ver que también se configuran una serie de rostros divinos para interactuar con la creación. Pero de momento vamos a verlos como esferas. Entonces, voy a exponer un poco. Esta silla os está... Que me la mueva. Muy bien, sí. Vamos a quitarnos aquí. Son los 10 arquetipos del espíritu. Voy a hacer una breve enumeración de ellos. Empezaríamos por el primero, que sería la unidad. O sea, la expresión de Dios como unidad omniabarcante, como ese punto de infinito, ese punto del que irradia el rayo de luz que va a dar lugar a todo. Unidad omniabarcante. Este estado recibe el nombre, este se llama corona, porque es lo que corona evidentemente toda manifestación. Este estadio sería sabiduría y es el estado de conciencia pura. O sea, esa luz, una de sus primeras características es que es conciencia-energía. Conciencia pura que a su vez contiene en potencia todo lo que va a suceder después, tanto el pasado, el presente como el futuro. Y entonces, esta tercera esfera recibe el nombre de entendimiento y representa el estado de inteligencia activa, porque es lo que concibe, digamos, lo que es el pensamiento o la emanación de esa conciencia, que es la segunda esfera, es lo que concibe después en la creación. Es la propia energía de la creación. Y es inteligencia, porque es la inteligencia que subyace a todo y que al mismo tiempo sustenta, mantiene, crea de una forma continua todos los mundos. Aquí estarían todas las leyes cósmicas, pues todo constante de la física, todo aquello, todo ese sustrato último que de alguna manera sostiene la realidad. Entonces, la siguiente esfera, que es la cuarta, que recibe el nombre de misericordia, es energía expansiva. Y de alguna manera estas tres esferas son una unidad y son difractadas en este punto, que es como una... Lo ven aquí, está dibujado en líneas de puntos, que sería como un prisma que difracta el rayo de luz única y entonces empieza ya a haber una cierta diferenciación. Y lo primero que tenemos aquí están los 7 colores. Por otra parte, como ven, con la imagen es en ese sentido pues exacta, ¿no? Entonces tenemos aquí, sería la energía expansiva, lo que llamamos el amor, la energía expansiva, que como energía es la energía pues, que
mueve toda la creación, incluso hasta las propias galaxias. Esta otra esfera de aquí, no sé si se va viendo, pero la propia estructura, no puedo explicarlo todo hoy, pero está como polarizada. Si aquí teníamos una energía expansiva, aquí tenemos una energía contractiva, es decir, lo que es el poder de Dios. Esto sería el amor de Dios, la esfera de la gracia, etcétera, etcétera. Este sería el poder divino y la esfera del juicio. La esfera de la retribución, la esfera del juicio, es la esfera de la limitación. Porque si no, no habría nada, si no, no habría creación. Imaginemos, por ejemplo, el proceso de creación en física. Imaginemos que ha habido un Big Bang, efectivamente, y que ha habido una enorme expansión. Si en un momento determinado esas energías expansivas no se contrajeran, no hubiera una energía limitativa que contrajera esa energía, por así decir, como una serie de grumos, pues no se había formado estrellas, no se había formado galaxias, ni se había formado absolutamente nada. O sea que es un aspecto también completamente necesario, el aspecto de limitación. El aspecto, y recibe el nombre de poder de Dios. ¿Por qué? Porque el secreto del poder está en la limitación. Es decir, si esa energía, esa tremenda energía, no lo limitamos, no lo hacemos fluir por un determinado canal, como si fuera una máquina de vapor, a caldera abierta, aquello no es capaz de mover nada. En cuanto la caldera está cerrada, es capaz de mover una locomotora. Esto sería el poder, ¿no? Entonces, esta esfera de aquí, que recibe el nombre de belleza, es el principio de identidad. Es decir, tenemos expansión, tenemos contracción, tenemos anabolismo, tenemos catabolismo y tenemos en el centro ya una energía centrada por referencia a sí misma. Y este es el principio de identidad. Y de hecho, cuando hablamos siempre de un Dios personal, y lo decimos a un Dios personal, es con esta esfera con la que estamos interactuando, fundamentalmente. Entonces, este ser lo que busca, evidentemente, es autoexpresión, expresar su propia naturaleza. Y tenemos esta esfera que recibe el nombre de victoria. Entonces, es la victoria de la luz, de todos los arquetipos divinos, es, digamos, el chorro de energía ya más tendente a la diversificación que empieza a interactuar consigo misma, y tenemos los poderes. Aquí tendríamos, por ejemplo, que el nombre divino que correspondería a esta esfera es el eterno de los poderes, o de las huestes o de las multitudes, ¿no? Tenemos todos los poderes que emanarían aquí. Y esta esfera, que se llama la gloria, tendríamos al revés, es una esfera formativa. Todas estas de aquí son energéticas, más bien, todas estas de aquí son limitadoras y formativas. Entonces, en esta esfera, estas fuerzas reciben, como por decir, forma. Sería la esfera de la matriz mental divina que concibe todas las formas. Y entonces tendríamos esta de aquí, que sería el fundamento, la esfera número 9, en donde ya las cosas tienen imagen. Es decir, tienen una estructura orgánica, de alguna manera, autosuficiente. Y es el principio de generación universal, porque tiene además el poder de reproducirse, es decir, de perpetuarse en copias, más o menos, iguales de sí misma, el poder de la vida que tiene de perpetuarse indefinidamente, ¿no? Y por último, esto sería como el entramado un poco de todo, y por último tendríamos esta esfera, la última de todas, que es llamada el reino, y que se refiere, como su propio nombre indica, es ya la obra totalmente terminada, digamos, el universo en su último estado ya de concreción y de realización. Entonces tenemos el reino, tenemos la corona y tenemos este que sería el reino, que sería el principio ese principio de identidad que hemos aludido antes. Entonces, este sería el modo en el que esa deidad, de alguna forma, valga la expresión, decide configurarse a sí misma en el mundo divino, en el mundo que es llamado mundo de absoluto, el mundo de las emanaciones. Se llama mundo de las emanaciones porque no es en absoluto discontinuo con lo que hemos dicho antes del infinito y de la luz infinita, de manera que, por ejemplo, cuando nos referimos al creador, en general decimos el creador, nos estamos refiriendo tanto al inmanifestado como al infinito, a Dan Kadmon, como al mundo de la salud completo, como a este mundo divino. Entonces, digamos que esta es la proyección de esa autoridad que decíamos, y entonces esto va a constituir después el modelo de todo lo existente. Por supuesto, el modelo también del ser humano, pero todas las cosas en el cosmos, en el universo, van a reflejar esta estructura, que sería como una especie de holograma, como un holograma que de alguna manera pues, es una imagen única
Es una forma, una imagen de interferencia que cuando se rompe en pedazos, pues como es una imagen de interferencia luminosa, cada pedazo es capaz de reproducir la totalidad. Pues de alguna manera sería algo así, ¿no? Evidentemente, hablando de distancias y tiene mucha diferencia entre los seres. Por ejemplo, en el plano humano, estas esferas actúan de muchas maneras, también están presentes, ya sea de modo anatómico, porque el cuerpo del hombre también está representado de esta manera, y hablamos de la pierna izquierda, la pierna derecha, el brazo izquierdo, etcétera, el hemisferio derecho, izquierdo, el hemisferio derecho, como también en el aspecto funcional. Por ejemplo, para tener más puntos de referencia, si miramos ahora el árbol de la vida desde un punto de vista más humano, y está adicional verlo en este caso de abajo arriba, puesto que vamos a partir de lo conocido, esta esfera de Malkuth del reino va a corresponder justamente a lo que sería el cuerpo de la persona. El reino es el plano físico, pero va a corresponder al cuerpo, con su sistema nervioso, con sus sentidos, etc. Entonces, podemos preguntarnos, mucha gente se pregunta, ¿pero es que hay algo más aparte de esto? Pues según la Cábala, pues sí, hay exactamente 9 esferas por encima, ¿no? O sea, que el punto de vista de la Cábala siempre es emanacionista, es decir, siempre va de arriba abajo, lo de arriba sostiene lo de abajo. Entonces es completamente opuesto al paradigma, digamos, materialista, en el sentido de que lo de arriba siempre es un epifenómeno, una de abajo. De alguna manera se trata de reducir todas las manifestaciones mentales a sucesos neurofisiológicos, que evidentemente hay una enorme relación, hay un enorme solape, pero desde el punto de vista del misticismo son dos realidades diferentes. Antes hablábamos, por ejemplo, del absoluto como que era una nada, pero no es tampoco un concepto que nos resulte tan extraño, porque, por ejemplo, nosotros hablamos de mente y hablamos de cuerpo, pero ¿dónde está la mente desde el punto de vista del cuerpo? La mente desde el punto de vista del cuerpo no es nada. O sea, nosotros podemos ver manifestaciones, evidentemente, y cosas en el sistema nervioso, pero ¿dónde existe el pensamiento? ¿Dónde existe la conciencia? Ya podemos buscarla en el cuerpo todo lo que queramos, no vamos a encontrarla nunca. ¿Por qué? Porque está en otro plano. Esa es la misma dualidad. Siempre se verifica todo desde el punto de vista de la Cábala con la dualidad que llamamos luz y vasija. Es decir, la luz es la vida, la esencia, la vida interna, y la vasija lo manifiesta. Desde el punto de vista de la vasija, la luz es nada, o sea, es otra cosa, no existe, está en otro plano. Pero no es que no exista, sino que como es de otro orden de realidad diferente, pues es inabarcable desde su punto de vista. Bueno, tenemos que esto es el cuerpo. Entonces, ¿lo que es? Hemos hablado de que es el fundamento, bueno, su significado es fundamento, no sé si os dije antes, es el fundamento de la vida y por tanto representa el instinto. Todo lo que es el entramado, lo que en la psicología de Carl Jung llamaríamos el psicoide, y todo ese entramado físico, pero también de más allá de lo físico, que está vital, por así decir, que está sustentando la imagen del mundo, en principio, pero también desde el punto de vista humano, pues el propio cuerpo. Porque esta esfera actúa siempre como receptáculo de todo y es la que es manifestadora, en última instancia, en la esfera final del reino de Malkuth, que se llama en hebreo. Todo esto sería el instinto y es el fundamento también de la psique, en el sentido de que también, cuando hablamos del ego, nos estamos refiriendo siempre a esta esfera. El ego como mecanismo psicológico, el ego como conciencia centrada y mecanismo censor, pues aquí estaría digamos, la frontera en una persona, digamos, no normal, promedio, entre lo que sería el consciente y el subconsciente, el inconsciente de la persona. Es decir, aquí desde el ego nosotros vemos el mundo externo, que lo vemos como lo realmente existente, y todo esto lo tenemos como subconsciente de alguna manera. Pero está actuando, porque por ejemplo esta esfera, que hemos dicho que era la matriz de las formas y tal, de la mente divina, etc., a nosotros se nos manifiesta como nuestros pensamientos. Es decir, son pensamientos. Pero nosotros no conocemos su origen ni nada, simplemente desde aquí pues los tenemos y los vemos y los experimentamos. Pero están generándose en esta esfera de aquí. Y esta esfera de aquí, que hemos hablado como las fuerzas, fuerzas de la naturaleza, poderes cósmicos, serían, nosotros las experimentamos como nuestros sentimientos, como nuestras emociones, como nuestras pasiones, todo esto. Y esta esfera, la siguiente, en orden ascendente, hemos dicho que corresponde a la esfera de la identidad. Este sería verdaderamente el centro, nuestro verdadero centro de nuestra psique en general, de la totalidad de la psique, tanto consciente como inconsciente. Lo que en psicología se llama normalmente el self, o el sí mismo. Por alguna manera, contraposición con lo que llamamos el ego,
que es el yo manifestado, el yo de mi personalidad, mis nombres, mis apellidos, etcétera, etcétera. Entonces, el proceso de desarrollo personal empieza desde el punto de vista en justamente el paso de la transferencia de esta conciencia egoica a esta conciencia diferética que llamamos, o sea, adentrada en mi verdadero yo. Y esto sería, pues, ya desde un punto de vista más funcional, también sería la fuerza y la forma a otro nivel diferente. Esto sería nuestro poder y nuestro amor. Es decir, nuestra energía emocional, pero más profunda todavía, no a un nivel de sentimiento. Por ejemplo, el amor de Gesed, el amor de esta esfera, de la misericordia, no es el amor de Netzach, un amor, por ejemplo, de pareja, en el sentido de simplemente dar y recibir, sino que es un amor como mucho más omniabarcante, más global, más cósmico, más altruista. De alguna manera, esta esfera, y esta también esfera, esta esfera contiene la imagen de lo que hemos de realizar en la vida. Es lo que nos va a impulsar, lo que nos va a motivar en todas nuestras acciones, aquello que nos va a perseguir ciertas metas, que a lo mejor desde el punto de vista de la lógica pues no tiene mucho sentido, ¿no? ¿Por qué hacemos estas cosas? Pues entonces estamos recibiendo pues, de esta esfera que al mismo tiempo está en contacto con los superiores. Cuando damos el salto aquí, ya damos como un salto a otro nivel. O sea, porque estas esferas de alguna manera son personales, pero estas de aquí ya son, desde el punto de vista humano, transpersonales. No tanto esta. Aquí tendríamos lo que se llama el alma espiritual, que después también hablaré un poco de ella. Es decir, cuando llegamos aquí es cuando realmente todo nuestro ser se expande en la totalidad. Es decir, cuando somos capaces de ser unos, por así decir, como con el mar completo de la existencia, pero al mismo tiempo reteniendo una sensación de individualidad, es decir, que somos la gota y el océano al tiempo. Cuando llegamos aquí tenemos conciencia cósmica, empezamos a tener conciencia cósmica, el estado de entendimiento. Y ese estado todavía es superior, es el estado de sabiduría. Trascendemos ya toda forma. Todavía aquí estamos unificados con el mundo de la forma. Aquí trascendemos totalmente toda forma, entramos en un conciencia. Si esto es una conciencia espiritual, esto es una conciencia divina. Mira, aquí es cuando descubrimos nuestra raíz esencial y vivimos nuestra vida en la vida divina. Estado de sabiduría, un estado sin forma ninguna. Y por eso ya digo que estas esferas superiores tienen un cariz más místico, y esta de aquí arriba es cuando nos reintegramos totalmente en la unidad. Es decir, todo este proceso ha recibido muchos nombres. Por ejemplo, la meta en Kabbalah se llama Delikud, unidad, unificación. La unidad con Dios la alcanzamos cuando llegamos a este estado superior, el estado de la corona de Keter. Esto sería en muy grandes rasgos algunos de los aspectos del árbol de la vida. Hemos hablado antes de que esta es la forma en la que la deidad se configura a sí misma, es decir, la forma del mundo divino. ¿Qué más mundos existen? Por ejemplo, el siguiente mundo es el llamado mundo de la creación. Es decir, aquí, efectivamente, es cuando sucede esto, puesto que si este mundo, el mundo divino, es nada, el mundo de la creación es el mundo del ser, es el ser de la nada. El mundo de la creación es el ser de la nada. Entonces, ese mundo es un mundo de cualidades puras. Lo que más se parece quizás sea el mundo de las ideas de Platón, de alguna manera. Es decir, que es el mundo donde sus seres serían la belleza, la verdad, la justicia, el bien, es decir, cualidades puramente abstractas, todavía sin forma. Como digo, seguramente las tierras puras de los budistas tenían alguna relación con este mundo. En Kabbalah sus sefirot se llaman palacios. Son los palacios de la presencia divina, porque todo ese mundo está completamente lleno, saturado de la luz de Dios. Porque son las cualidades, es también llamado el trono de Dios, porque de alguna forma es hasta donde Dios desciende, se sienta en todas estas cualidades puras, cualidades que nosotros realmente llamamos divinas. O sea, el bien, la belleza, etc. Entonces sus habitantes, por supuesto, vamos a ver que el ser humano es el único ser de toda la creación que tiene manifestación de todo, incluido en este, con una parte de su alma, que después describiré. Sus habitantes, digamos, naturales son los llamados arcángeles. Arcángeles, seres, inteligencias, que son de alguna manera co-creadores, pues el mundo de la creación, co-creadores con la propia divinidad, que quizá en su día
tuvieran una evolución, pero que hoy en día están totalmente identificados con la voluntad divina, de manera que su modo de ser es expresar esta voluntad divina. Yo algún día tuvieron alguna evolución, porque, por ejemplo, sin ir más lejos, tenemos que el arcángel principal de toda la jerarquía, el arcángel que corresponde a esta esfera de aquí arriba, la esfera de Keter, que es llamado varios nombres, uno de ellos Metatron, o, por ejemplo, Sarpanim, que significa el principio del rostro, o Silla, la esencia del cielo recibe distintos nombres. Sin embargo, según la tradición cabalística, nosotros, que el propio Enoch, el propio patriarca Enoch, el séptimo patriarca, tenía descendencia de Adán, que, como dice la Biblia, es uno de los dos personas que no han probado la muerte, sino que ascendió directamente al cielo, ¿no? Ascendió al cielo y, como está narrado en el libro de Enoch, pero toda la tradición lo mantiene, es transformado en justamente este arcángel, el arcángel de Keter, que es el príncipe del rostro, porque es el encargado de llevar a la contemplación del rostro divino. Aparece en la Biblia normalmente con el nombre de el ángel de Yod-Heh-Vav-Heh, el ángel de Dios, el ángel del Eterno. Se aparece a Moisés en la zarza. Evidentemente habla siempre por boca de Dios. Es la principal lente o la principal focalización de Dios. Y es el gran maestro. Se dice que además es quien dictó la cábala a los seres humanos. Eso es el gran maestro, en algunas tradiciones es conocido como el primer Hermes. Bien, este sería el mundo de Bria, el mundo de la creación. Hablamos de cualidades puras, pero todavía esas cualidades no tienen forma. El siguiente mundo, el siguiente plano es lo que llamamos el mundo de la formación, y será en hebreo, en el que pues ya esa, por ejemplo, belleza pues adquiere distintas manifestaciones que después tomarán cuerpo concreto, a lo mejor en el último mundo, en el mundo del cuarto, que sería el mundo material, el mundo de la acción. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, decimos es que la verdad no existe, es que la verdad absoluta no existe, es que no existe la belleza absoluta, evidentemente no existen en el plano material, pero en el plano material lo que tenemos son manifestaciones de estas esencias. Entonces, siempre existe una forma relativa, una forma pues, reflejada, ¿no? En el mundo de Yetzirah, sus sefirot son llamados cielos, y aparte de los espíritus humanos, que luego hablaremos, pues sus habitantes son los llamados coros angélicos o ángeles, son las energías o las potencias formativas de este mundo. Y por último tendríamos el mundo físico, el mundo de material, el mundo de Asia, que es el mundo que conocemos, que es también bastante algo más no sé si bastante, pero algo más de lo que es puramente físico. Pues también hay una serie de energías sutiles. Está, por ejemplo, el doble etérico, que están en el mundo de Asia, pues todos esos conocimientos que utilizan con medidas alternativas, como los conocimientos de los meridianos, los conocimientos de una serie de cosas, serían, como dijimos, la parte sutil de ese plano material. Entonces, estos cielos, nosotros en este momento pues, los experimentamos como subjetivos. Nosotros decimos, no tenemos experiencia de ellos, no tenemos experiencia de los cielos de Yetzirah, sí que tenemos experiencia, porque estas influencias angélicas se manifiestan en nosotros como emociones, o como pensamientos, o como ideas, o como inspiraciones. Lo vivimos de una forma subjetiva. Si no tuviéramos en estos momentos, como sucede a veces en los sueños, o como sucederá después de la muerte, pasaremos seguramente a este plano. Entonces todas estas experiencias que en este momento nos presentan como subjetivas, nos aparecerán como objetivas. Allí seremos recibidos por nuestros propios ángeles y confrontados seguramente con nuestros propios demonios. Con lo cual, de ahí la importancia del trabajo en esta vida. Porque en esta vida podemos realmente hacer una transformación interna de todo ello. Si no, lo vamos a experimentar de otra manera, fuera de nosotros, pero sin embargo perteneciéndonos a nosotros mismos, como si estuviéramos alucinados, pero viviéndolo como real en el siguiente plano, en el mundo de Yetzirah. Entonces, decía que el ser humano es el único que tiene presencia en todos los mundos. Se habla de las partes del alma, que es un término un poco equívoco, porque tampoco el alma tiene partes. Tiene distintas formas de manifestación. Digamos que el ser humano dimana directamente de la luz infinita. Cada ser humano sería como un rayo de esa luz, de ese gran sol central, que despidiera millones y millones de rayos, y que según va atravesando por los planos, como si fuera, por así decir, una piedra que cae y que va creando ondas a su alrededor, va creando como una serie de cuerpos o envolturas, ¿no? Con los cuales luego se identifica.
Nosotros pensamos que nosotros somos nuestro cuerpo, por ejemplo. No, nuestro cuerpo es la circunferencia exterior, por así decir, el último nivel de manifestación de lo que sería la parte del alma correspondiente al cuarto mundo, al mundo de la acción, al mundo físico. Entonces, hablamos así de un alma vital, que es la que en última instancia genera el cuerpo físico y lo sostiene. Hablamos, por ejemplo, de un alma que recibe el nombre de Nefesh, en general. Hablamos del Ruach, cuya traducción es espíritu, y que correspondería más o menos a esta región del árbol de la vida, que sería nuestra alma en Yetzirah, nuestra participación en Yetzirah, que es el asiento de la conciencia personal y el asiento también de, digamos, nuestra parte racional, pero no racional en el sentido simplemente intelectual, porque también desde otro punto de vista el sentimiento es una función racional, así lo consideraba Jung, puesto que nos mide las experiencias desde el punto de vista del valor que tienen para nosotros. O sea, hay una racionalidad, evidentemente, en ese aspecto, ¿no? Entonces es racional en ese sentido y es el asiento también de la conciencia ética. Hablamos de un alma espiritual, que sería la Neshama. Esta alma espiritual es habitante del mundo de Briah, que es este mundo que decíamos, mundo del ser puro. Y hablamos también de un alma en el mundo de Atzilut, que le llamamos Haya, que significa viva o viviente, porque ahí estamos en contacto con la verdadera vida divina. Y hablamos todavía de un nivel más elevado, que llamamos Yehirah, o unicidad, chispa divina. Entonces, el ser humano, como digo, se manifiesta y es el único ser en toda la creación, desde el punto de vista de la Cábala, toda manifestación que tiene presencia en todos los mundos. De ahí la importancia. Y de ahí, además, por la cantidad de luz que es capaz de generar, porque las fuerzas negativas, las fuerzas oscuras, las cuales simplemente a la manera de pasada, pues están siempre compitiendo por hacerse con el control de él, porque es justamente su fuente de alimentación, es donde sacan la luz, puesto que nada en la creación existiría sin su chispa de luz que la alimenta, incluidas las propias fuerzas negativas. ¿Y dónde las sacan? Las sacan de los seres humanos, porque están intentando constantemente. Digamos que las fuerzas negativas lo que intentan siempre es cortar aquí el árbol de la vida, es decir, que no haya una conexión, que no haya flujo, sino que de alguna manera esto permanezca perpetuamente separado, con lo cual allí pues tienen presencia, tienen poder, tienen dominio. Bien, quería hablar un poco de los distintos rostros de Dios y quería hablar un poco también del modelo bíblico de desarrollo personal. Voy a usar un poco la referencia, extendiéndome un poquito más. Porque, ¿qué tiene que ver todo esto que estamos diciendo con el Dios, por ejemplo, tal como nos aparece en la Biblia? O con el Dios tal como es contemplado en las distintas religiones. Entonces, digamos lo siguiente. Aparte de esta dualidad entre idea manifestada y manifestar y idea manifestada, existen además distintos niveles de manifestación de lo divino. No en sí mismo, no es que haya partes, sino en la forma en que interactúan con los seres creados. Y así hablamos, por ejemplo, de lo que llamamos el rostro inmenso de Dios, o el gran rostro, que de alguna manera focaliza toda la experiencia de Keter, en donde encontraríamos, pues, digamos, toda la deidad, si la concebimos como impersonal. Por ejemplo, cuando un budista dice, no, es que yo voy al absoluto, voy a la realidad total, pero no creo en un Dios personal, etc., porque está apelando a este aspecto de la divinidad, al gran rostro de Dios, que no es ni personal ni impersonal, que está por encima de eso, por supuesto, y está más allá de lo que es la creación, porque la creación empieza desde aquí. Ahora cuando hable de los rostros se entenderá un poco mejor. Por ejemplo, este de aquí es el rostro que llamamos Abba, el Padre. Es el Padre de la creación, y este sería Imma, la Madre. De la manera, el Padre y la Madre, eternamente unidos, están concibiendo siempre la creación, que se manifiesta después en los llamados 6 días. Que son estos 6, hasta el 7º día, que es la esfera de Malkut, y que es el Shabbat, el descanso, como corresponde al plano físico. Entonces, todo este conjunto de esferas, lo que aúna los 6 días de la creación, es lo que se llama el rostro menor de la divinidad. Y esta otra esfera
Este recibe diversos nombres, por ejemplo, Akadosh Baruj Hu, el santo bendito sea, por ejemplo, el hijo, por ejemplo, el rey, por ejemplo, Adán, el hombre o el ser humano, lo veremos también por qué. Y esta última esfera recibe el nombre, recibe distintos nombres, por ejemplo, el de hija, Sejina, presencia divina, es la reina, Lukba Nekeba, la hembra, es decir, aquí detentan de alguna manera el aspecto femenino de la deidad, que también tiene como rostro divino una parte de la Cábala. Es decir, la Cábala no presenta una preponderancia de género, no considera a la deidad como masculina en absoluto, presenta como unidad, padre, madre, rostro menor, masculino, rostro menor, femenino, en el sentido de que lo que llamamos el rostro menor y lo que llamamos la presencia, la Sajina, son como el polo activo y el polo pasivo de la providencia o de la intervención divina de Dios en el mundo. Y es esta esfera, es este rostro, digamos, el Dios bíblico por excelencia, a que nos referimos. ¿Por qué? Porque es un Dios que es fundamentalmente ético, ya que está en el plano de la ética, y se expresa en misericordia y en severidad, en haz, en no hagas, en expande, límites. Digamos que desde el punto de vista, a veces, de las representaciones antropomórficas, esta imagen del gran rostro siempre se pinta como una persona vista de perfil, cual tiene dos sentidos. Por una parte porque mira lo manifestado y mira la manifestación, pero por otra parte porque no hay una dualidad. Todo es desde el punto de vista completamente misericordia. Mientras que este rostro sí, hay diferencia. Hay ya la dualidad entre misericordia y severidad. Entonces, la relación entre el pequeño rostro, el santo bendito sea, Akadosh Baruj Hu, y la presencia divina de la Sajina es una relación de coplas, esponsales, de bodas místicas. De alguna manera, y además que tiene su manifestación, por así decir, en el plano humano y en la historia, porque el ser humano, al tener presencia en todos los mundos, es capaz de interactuar con todos, y acciones humanas tienen su reflejo incluido en el mundo divino. Entonces, en aquellas épocas de la historia, por así decir, en el que hay pues, una manifestación de luz, una gran manifestación de luz, digamos que el rey y la reina aparecen unidos, están en relación. En nuestro mundo, bastante en este momento, en una fase de ocultación, vemos que la presencia divina está como en exilio en las criaturas, está como escondida. Entonces, es parte de la actividad humana y parte del trabajo del cabalista el hacer que el santo bendito sea y la Sajina se vuelvan a reunir en una unión perfecta, ¿no? Y esto se hace, por ejemplo, en cada... Digamos que cuando uno va a realizar una acción determinada, va a cumplir un precepto, etcétera, etcétera, siempre hace una ofrenda de dedicación del mérito y siempre lo dedica a la unión del santo y de la Sajina, ¿eh? Para unir el nombre de Dios. Porque todo esto está codificado, todo lo que acabo de nombrar, no me insisto mucho, en el nombre de Dios, en el tetragrama, que todos seguramente conocéis en forma de letras hebreas. Este es el tetragrama. Mal traducido, o mal pronunciado como Yahvé, Yevé, Jehová. Eso no tiene nada que ver con el nombre en sí. Es decir, es un nombre que no tiene pronunciación porque de hecho es una ecuación. De hecho, el tetragrama, el nombre de Dios, antes he dicho que era la primera emanación del absoluto. Es una metafórmula. Es la fórmula, cada una de sus letras tiene un significado específico, que es el arquetipo de los mundos, de los rostros, de las almas. Todo se hace con arreglo a este diseño. De manera que, por ejemplo, aquí tendríamos el mundo divino, representado por esta letra, por la Yod. Aquí tenemos el mundo de la creación, representado por la G. Este es Abba, el Padre, y este es Simma, la Madre. Y en la puntita superior de aquí arriba, apenas indicada por el nombre, esta punta superior es lo que representaría el gran rostro de Dios, el punto de infinito, el Keter, la corona. Aquí tendríamos esta letra Vav, que además es el número 6, representaría estos 6 sefirot centrales, y el mundo de Yetzirah. Y esta segunda letra E representaría el mundo de Asia y concretamente el alma vital, la Sajina, la presencia divina. Estos dos
no dicho, pero serían como la trascendencia y la inmanencia. Este es el aspecto trascendente de la divinidad y este es el aspecto inmanente, presente en todas las cosas. La luz de la Shejina está, de hecho, llenando todos los mundos, todos los planos, todos los seres hasta el máximo. Lo que pasa es que simplemente no lo vemos, no somos conscientes de ellos. Está, digamos, a nuestra percepción apantallada. Y entonces decía antes, no sé si les ha llamado la atención que recibiera el tetragrama el nombre, uno de los... Bueno, el tetragrama es un nombre, como digo, que designa todo, pero también específicamente, cuando se asocia a una sefirá o a un rostro, se asocia al rostro menor y específicamente a Tiferet. Entonces, yo decía que es el nombre predominante, que aparece predominantemente en la Biblia. Evidentemente aparecen muchos otros nombres, aparecen todos los rostros, pero fundamentalmente siempre nos referimos a este. Y quizás, no sé si les llama la atención, el que decía que uno de los nombres de la esfera del rostro menor era Adán, el hombre. Entonces, efectivamente, o sea, según dice el Génesis, Adán es creado a imagen y semejanza, pero esto es mucho más que eso. Si nosotros, por ejemplo, vamos a permitir que haga un poco de hermenéutica cabalística, si nosotros consideramos el tetragrama Yod-He-Vav-He y consideramos valores numéricos de las letras, entonces cada letra en hebreo, aparte de eso, es un número, no es que sea solo un número, sino que es un número de hecho, pues nosotros tenemos que el número del nombre de Dios sería 26, la verdad. Entonces, pues nos encontramos con que, por ejemplo, el hombre es creado en el Génesis en el versículo 26. Nos encontramos, por ejemplo, que en la visión de Ezequiel, cuando de repente Ezequiel contempla en la visión del carro divino y dice, y sobre el firmamento de las dos cabezas, había como la semejanza de la apariencia de un hombre, de un Adán, es el versículo 26, también de Ezequiel, la figura del hombre, ¿no? Y, por ejemplo, nos fijamos en que si nosotros contamos exactamente el número de generaciones que hay desde Adán hasta Moisés, son 26 generaciones. Y que además están divididas según este código numérico en la Biblia. Pues empezamos un poco a hablar un poco de esoterismo bíblico. O sea, por ejemplo, nos encontramos que primero, desde Adán hasta Noé, hay 10 generaciones. Nos encontramos después, y todos estos estadios vienen marcados en un hecho que, por ejemplo, dice el de Toledo. Estas son las generaciones de... solamente lo expresan estos casos. Por ejemplo, aquí, desde Noé hasta Peleg, o Peleg, que significa separación, dices donde es dividida la tierra, entonces hay cinco generaciones. Desde aquí hasta Abraham hay 6 generaciones, y luego desde Abraham hasta Moisés hay otras 5 generaciones. Con lo cual estamos actualizando, o sea, 5 generaciones, que son, pues tenemos Isaac, Jacob, Leví, Amram, Moisés. Entonces, estamos, digamos que toda la Torah es precisamente está el despliegue de este nombre de Dios. Su manifestación en el ser humano. De hecho, el Zohar, por ejemplo, cuando empecé a interpretar el Zohar, supongo que todo el mundo conoce lo que es, el libro cabalístico por excelencia del siglo XIII, atribuido a Rabbi Shimon Bar Yochai, un canaíta del siglo II, de la época pretalmúdica. Entonces, y que, pues, por así decir, en estos momentos sería como el tercer libro canónico, o más canónico, de lo que es el judaísmo. Primero sería la Torah, evidentemente, segundo sería el Talmud, y tercero sería la Torah sería la ley escrita, el Talmud sería la ley oral, y el Torah sería la ley secreta, la Kabbalah. Entonces, el Zohar interpreta todos los sucesos que están ocurriendo en los primeros capítulos del Génesis como representando procesos internos dentro de la vida de Dios. Y va Adán y se duerme, y de repente cita un versículo. ¿Por qué duermes, o tetragramaton? ¿No? En otro versículo. Y está utilizando siempre esta dialéctica. De manera que, como digo, nosotros en estos momentos, los seres, de alguna forma, somos como chispas divinas emanadas de ese cuerpo único de Adán. Pero no quiero insistir mucho sobre esto. Quería que viéramos cómo efectivamente, porque claro, aquí hemos descrito de alguna manera el ser
humano, ¿no? Las distintas partes del alma, digo, pues no, pero todo eso está muy bien, todo esto es muy bonito. O sea, nosotros decimos que tenemos presencia en todos los mundos, pero ¿por qué no tenemos experiencia de esto? ¿Qué pasa? Porque estamos en este mundo como estamos. Es decir, hablamos de que todo es uno, de que la unidad de todo, pero sin embargo nuestra experiencia es la de un mundo de seres separados, de seres fragmentados. Tenemos conciencia nosotros mismos de ser únicos y existentes independientemente de todo lo demás. Típico, si yo me muriera, dejarían de existir las sillas y dejarían de existir, o seguirían existiendo, ¿no? O sea, tenemos conciencia de esa es nuestra experiencia, esa es nuestra experiencia personal. Entonces, ¿qué es lo que pintamos en este mundo? Porque tenemos esta experiencia si somos seres directamente emanados de la luz divina. Entonces, brevemente, diremos que este es el proceso, o sea, cuando digamos que el alma humana se encuentra originalmente en el pleroma divino y está completamente bañada de la luz de Dios, está completamente llena, pero sin embargo es el papel de lo divino, o sea, el fin de lo divino, quiero decir, es crear unos seres lo más parecido, o sea, poderse dar plenamente a esos seres, hacer esos seres divinos en sí mismos. Y esto es una contradicción de los términos, porque si nosotros estamos completamente bañados en la luz de Dios, sin embargo solo estamos recibiendo, por tanto no podemos expresar nuestra divinidad de ninguna manera porque no podemos dar nada, Y la naturaleza de la luz es esencialmente dadora. Y si nosotros queremos crear una afinidad con la deidad y con la divinidad, tenemos que dar, tenemos que empezar a dar. Porque eso es lo que crea, eso es lo que atrae la verdadera luz del creador. Entonces, en esa situación, esto es una contradicción. Entonces, digamos que el Zohar en concreto lo llama comer el pan de la vergüenza. Es de alguna manera, tiene que ver evidentemente con el comerás el pan con el sudor de tu frente, es de alguna manera comer el pan de la vergüenza, ese sentimiento que nos abruma si de repente estamos siendo constantemente dados, constantemente regalados por alguien a quien no podemos dar absolutamente nada a cambio, a quien no podemos corresponder. Entonces nos sentimos parados. Es una vergüenza interna porque eso es algo que va en contra de nuestra naturaleza más interna. Entonces eso se llama comer el pan de la vergüenza y entonces para evitar ese sentimiento del pan de la vergüenza, ¿qué es lo único que podemos dar a Dios? Lo único que podemos dar a Dios es, si nos vaciamos de la luz, descendemos a este mundo de ocultación y ganamos entonces la luz a través de nuestro esfuerzo y del mérito. ¿Cómo? Aprendiendo a ser dadores y siendo dadores. Decimos, evidentemente Dios en sí mismo no gana nada con ello, pero es el mismo sentimiento que nosotros podemos experimentar, por ejemplo, como padres. Por ejemplo, tenemos la parábola del famoso hijo pródigo, que vuelve, retorna y llena a su padre de gozo. ¿Le añade a su padre algo en sí mismo intrínsecamente su presencia? Pues nada. Si tu hijo, por ejemplo, o tu hija tiene de repente un éxito profesional, acaba una carrera y todo eso, ¿te añade a ti algo personalmente eso? No te añade nada. Sin embargo, ¿qué sientes? Un estado de gozo, un estado de alegría, y de alguna manera sí que aumenta tu grado de realización. De manera que eso es lo único realmente que podemos nosotros dar a un ser, dar a Dios, que no tiene ninguna sensación de ausencia ni ninguna sensación de carencia. Entonces, digamos que renunciamos a la luz, y decimos, mira, nadie me preguntó. Bueno, no te preguntó en este plano, pero te preguntó en el plano superior, Fue para ti un acto, o sea, al revés, estás inmensamente agradecida en los niveles superiores por haber podido descender a este mundo de ocultación, a este mundo de problemas, a este mundo para que reganar la luz, volver de nuevo en retorno a la luz, ¿a través de qué? A través del esfuerzo y a través del mérito. Por eso el Talmud dice, buscaste, dice, encontraste y no te esforzaste, no te lo creas. Dice, encontraste y te esforzaste, créetelo. Que es bastante... Entonces, y es también el papel, por así decir, del mal en el mundo, puesto que forma parte totalmente del esquema divino. Es decir, ¿cómo puede quedar esto? Pues sí, porque es lo único que permite la verdadera libertad de elección. Evidentemente la deidad podría habernos creado como autómatas felices y ser perfectamente robots para ir robot con patas por el jardín del Edén, ¿no? Y tendríamos con Dios la misma relación que puede tener un electrodoméstico con nosotros, más o menos. Es decir, sin embargo, digamos, ¿cómo podemos reflejar la verdadera cualidad divina, que es la libertad absoluta? Tenemos que ejercer la libertad. Y para ejercer la libertad tiene que haber realmente posibilidad de equivocarse.
la posibilidad de equivocarse. Es decir, si cada vez que hiciéramos un acto negativo, de repente cayera un rayo divino, pues entonces, ¿qué libertad hay? No haríamos nunca nada malo, evidentemente, si fuera instantáneo la retribución. Necesitamos que haya un cierto retardo, necesitamos equivocarnos. Y este sería, pues, digamos, el papel del mal en el mundo, el permitir la libertad de elección. Y Dios la respeta absolutamente. Y Dios la respeta absolutamente. Porque es lo que realmente nos puede llegar a hacer divinos. Quería que viéramos un poquito, si quieren lo dejamos aquí, si están cansados, o si quieren sigo. Sigo. Pero, vale, voy a seguir un poquito más. Voy a hablar, por ejemplo, efectivamente, de cómo, antes de al principio, que la cábala en el esoterismo bíblico. Entonces, cómo, por ejemplo, efectivamente, esto está reflejado. Como en la Torá, sobre todo, en los 5 libros, la Torá, en sentido, la Torá en general, podríamos decir que es toda la Biblia, y a veces incluso toda la Alajá, toda la ley, pero en sentido restringido se refiere a los 5 libros de Moisés. Cómo ahí está realmente, digamos, implicada toda la historia de la liberación, y está en todo el conocimiento cabalístico. De manera que se puede decir que la Cábala, que la Torá es un manual para la vida eterna, es un manual para alcanzar la vida eterna, ¿no? Digamos que partimos del Génesis, entonces el Génesis empieza con la letra P de Bereshit, en el principio, que es dualidad. Y todo el principio de la creación siempre es un despliegue de dualidades. Luego crea Dios los cielos y la tierra, luego crea la luz y la oscuridad, luego crea las aguas superiores y las aguas inferiores, luego crea lo seco y lo húmedo, luego crea la luminaria mayor y la luminaria menor, luego crea los peces y los animales, el ser humano, que divide en varón y hembra, ¿eh? O sea, todo es un despliegue de dualidades según nos vamos implicando. Entonces, ese es el camino de descenso, el Génesis. Recordemos que el Génesis termina, ¿dónde? En la esclavitud de Egipto. ¿Eh? Es decir, cuando, todavía no en la forma de esclavitud, pero cuando desciende Jacob, bueno, ya de paso puedo decir que todos los personajes son paradigmas o arquetipos de algunas manifestaciones sefiróticas. Si Abraham es Gesed, Isaac es Geburá, Jacob, Israel, según mire para abajo, se mire para arriba, es Tiferet, la belleza, este es Yesod, por ejemplo, José es Yesod, Nesak es Moisés, Oz es Aarón y Malhut es el rey David. Siempre hay en batalla y intentando celebrar el reino, metafóricamente hablando, ¿no? Entonces, cuando Jacob con toda su familia desciende a Egipto, entonces acaba el libro de Génesis y entonces realmente empieza en la época de esclavitud. Hay que tener en cuenta que Egipto, en hebreo, es Israel. Bueno, es una palabra, yo he escrito así de una manera como muy estilizada, ¿eh? Eso sería una M, eso es una tzadi, Israel. Entonces, eso es una palabra que, con otra vocalización diferente, porque hay que tener en cuenta que además que en el hebreo original no existen las vocales, sino que el hebreo original es un hebreo puramente consonántico, y además incluso en el manuscrito original de la Torá ni siquiera están separadas las palabras. O sea, cuando ya leemos en palabras separadas y ya damos una vocalización, ya estamos interpretando, ya estamos dando una interpretación, un sentido a eso. Pero el sentido metafísico está en las letras en sí mismas, ¿eh? Y en las combinaciones de letras en sí mismas. Entonces, esta palabra, Israel, Egipto, vocalizado de otra manera, se lee como Metzarim. Significa límites, significa fronteras, y es el mundo de lo material, de lo finito, de la esclavitud. Entonces, a partir del segundo libro, el libro del Éxodo, vemos todo el proceso de liberación. Colectiva, evidentemente, porque una de las genialidades de la Biblia es que, implicada totalmente en una serie de sucesos históricos, de costumbres antropológicas, de legislación, sin embargo, en infinitud de planos de significado, hay toda una filosofía, una metafísica y un camino de liberación. Por ejemplo, cuando se lee la salida de Egipto, en la Gadá de Pesaj, en la Pascua, se lee toda, entonces lo primero que se dice es: imagínate que tú mismo estuviste ahí, o sea que tú tienes que vivir esto como en primera persona, como si algo que te estuviera ocurriendo a ti, ¿eh? Es una historia de liberación colectiva, pero también individual, también personal.
Entonces, bueno, pues ahí viene todo el proceso, que también de alguna manera está representado en el árbol de la vida. Digamos que salir de Egipto, es decir, de camino hacia la conciencia superior, en este sentido evolutivo, pues es sufrir una serie de penalidades, es decir, representadas por las famosas plagas de Egipto. Entre otras cosas, la muerte del primogénito. La muerte de los primogénitos siempre representan el ego de la persona. La muerte del primogénito siempre representa el ego. Evidentemente, muere el ego. El ego no mueren los primogénitos de Egipto, pero son las fuerzas, digamos, materiales en sí, no de los israelitas. ¿Por qué? Porque los israelitas lo han recibido ¿con qué? Con el sacrificio. ¿Con el sacrificio de qué? Del cordero. Exactamente igual que hizo Abraham en el Monte Moria. Es decir, no es el sacrificio de tu hijo lo que quiero, es el sacrificio de tu ego, porque eso es lo que representa siempre el carnero. El carnero, pues astrológicamente, es el yo soy, es el ego de la persona, ¿no? Entonces, ¿y cómo lo redimen? Con la Hei del nombre divino, con la sangre del cordero dibujan la letra Hei, la cuarta Hei, la cuarta letra del nombre de Dios, en la jamba de las puertas. Entonces, de alguna manera, esa es la parte que va a ser la parte consagrada, es decir, consagrando, por tanto, todo lo que es la parte correspondiente al alma animal de la persona, al nefesh, que es lo que se sacrifica cuando se sacrifica un animal. O sea, siempre es una sustitución exotéricamente, pero esotéricamente estamos sacrificando nuestra naturaleza inferior, nuestra parte pasional, de alguna manera. Entonces, digamos que, así muy rápidamente, salimos de Egipto y pasamos, vamos de vuelta a Canaán, ¿no? Salimos de la tierra de Canaán. Esto sería una Nun, vamos a ponerlo así, una Ayin y una Nun final. La tierra de Canaán, ¿qué representa? Pues vamos a verlo desde el punto de vista numérico puramente. Si nosotros calculamos el valor numérico de esta expresión, que no puedo detenerme en ello, me parece que es 380. Lo he apuntado en un sitio, pero que era exactamente, porque aunque soy de matemáticas, a veces me confundo. Justo, 380. Y si hacemos el valor numérico de la palabra Canaán, es 190. Es decir, justamente esto es la unidad y esto es la dualidad. Esto multiplicado por 2 nos da esto. Entonces, esto está representando como el camino hacia la unidad. ¿Desde dónde? Del camino de la finitud, de la esclavitud, de los límites, etcétera, etcétera. Hay que tener en cuenta que, cómo se conoce a la tierra de Canaán, como la tierra que emana leche y miel. Es decir, al hablar de la tierra de Canaán siempre estamos refiriendo a la esfera de Binah, que es la tierra espiritual de la que estamos hablando, en el que las dos polaridades de la sangre y la leche, que es lo que símbolos de ambos pilares del árbol de la vida, digamos que son transformadas en leche, porque la leche es la parte de misericordia y la parte de severidad es transformada en miel, leche y miel, de una manera. Entonces, atravesamos el Mar Rojo, que en el texto bíblico evidentemente de rojo no tiene nada, porque es llamado Yam Suf. Que significa mar de los juncos, pero que, por esto, si utilizamos la U, ¿no? Pero si utilizamos la O, que en el fondo es poner el punto aquí arriba, y ya digo que no está claro, sería Yam Sof, que significa el mar del límite, el mar de los límites. Entonces, esto corresponde a este paso por este sendero. Estamos atravesando este paso, que es un punto clave, es un punto de intersección de esta polaridad horizontal y de esta polaridad vertical. Esto es lo que atravesamos cuando atravesamos el Mar Rojo, en el cual son ahogados los egipcios porque todas esas energías negativas han de ser recicladas, son ahogadas en el mar, en el sentido de que vuelven a la matriz primordial de todas las cosas para su reciclaje, para su regeneración.
Es decir, que no tenemos que verlo todo esto siempre como una imagen. Ya sé que está escrito de una manera primitiva porque está escrito para gente con otras concepciones y con otra mente completamente distinta a la nuestra. Desde nuestro punto de vista actual podemos quitar todas esas connotaciones y verlo como una lectura interna, que es lo que se trata. Entonces, ¿qué es lo que hacemos primero cuando atravesamos el Mar Rojo? Llegamos a la ruta del Imperio. Y eso en la Biblia es cuando se llega a un lugar que se llama Elim, en donde dice, se llega a Elim, en donde hay 12 fuentes y 70 palmeras. Y dice el Zohar, pues qué importancia tiene que haya 70 palmeras en un oasis. En cualquier oasis que se precie hay miles de ellas, ¿no? ¿Qué significa 70? Evidentemente son números simbólicos. Es el punto en donde, como dice la Biblia, Moisés empieza a darles la enseñanza. Y les empieza a preparar para ascender al monte. El monte siempre es una representación, porque es lo que está más cerca de los planos superiores, una representación de esta esfera que recibe el nombre de conocimiento, Da'at. Esto es el monte Sinai. Que no voy a hablar de esto, pero que su valor numérico también significa escalera. Entonces, para llegar hasta aquí, se necesita un periodo de 49 días, que es lo que tardan exactamente, de manera que este es el día 50º, celebrado como Shavuot, el día de las semanas en el judaísmo, o como Pentecostés, en la población cristiana, ¿no? Entonces, es la entrega de la Torá, es donde se recibe la Torá. Y entonces digo, se emplea 49 días porque son los 7 por 7 de estas 7 sefirot inferiores, porque hay que purificar cada uno, todos y cada uno de los niveles. Es ya la hora. Es un cierre bonito. Bueno, pues es que era bonito. Ya quieren irse, ya empieza un cierre bonito. Evidentemente, aquí tiene todo este episodio. La Torá es bastante humana y ya parte de la base de que no vamos a llegar de una vez, ¿no? Sino que vamos a ir para atrás muchas veces y entonces incluso tenemos luego que ir 40 años por el desierto, porque cuando estemos justo a las puertas, como en el episodio de los espías, nos va a dar miedo y nos vamos a volver para atrás. Y entonces necesitamos esos 40 años de seguir vagando por el desierto, porque el desierto en hebreo es medaber, disbar, que es lo mismo que medaber, que significa la palabra, es decir, en todos recovecos y entresijos mentales. Y la última gran lección de Moisés es que no entre en la tierra prometida. Yo sé que esto es una manera un poco, digamos, bastante poco ortodoxa, porque es vista como un castigo divino, pero para mí significa la gran lección, porque fijaros que toda la Biblia, toda la Torá, aparte de la Torá, está dada fuera de la tierra de Israel, porque es universal. Al Moisés no entra en la tierra primitiva, lo que nos está enseñando es que esta esfera es puramente espiritual, que no es una esfera física, de lo que estamos hablando. Evidentemente esto está visto como un castigo divino por golpear 2 veces la roca, lo cual significa que en el flujo del agua que brota de la roca, que es el flujo de la manifestación, al golpear 2 veces ha vuelto a introducir la dualidad, y si vuelve a introducir la dualidad no puede entrar en el dominio de la unidad. Es una manera de verlo, pero también podemos verlo de esta otra manera. Y bueno, pues lo siento haberme extendido. Es para mí uno de mis vicios, el hablar sin parar. Sería el momento de, si alguno se atreve a hacer alguna pregunta, para que 3, 4 preguntas y pasemos a la sala húmeda a la siguiente. A ver, pero que sea una pregunta que no sea un dibujo, que no sea una plancha. Sí, por favor, porque ya ha pasado la profesión de su bueno, constato con satisfacción, y usted me dirá si me equivoco, que en todo este esquema no hay nada semejante, nada equivalente a un estado de condenación eterna o definitiva, ¿verdad? Eso está muy bien, es sencillo. Ahora otra cuestión más difícil. Ha hablado de la libertad, de la elección, todo esto. ¿Cómo definiría usted, si es posible, el libre albedrío, pero en sí mismo? Es una pregunta muy difícil, lo sé. Sin relacionarlo, sin condicionarlo con otras cosas, porque en ese momento ya
no habría propiamente libre albedrío desde el inicio. ¿En qué sentido se condicionado con otras cosas? Tengo que entender la pregunta para poder responderla. Por supuesto, no, es que es una cuestión muy difícil. Vamos a ver. La esencia misma del libre albedrío. O sea, es la esencia de la realidad. Si usted fija, por ejemplo, en la concepción moderna de la física, verá que el mundo de la física no es un mundo determinista, sino que es un mundo en el de probabilidades, en el que no podemos saber de antemano qué va a hacer ni siquiera la más mínima partícula elemental. Pero el hecho de que no sea determinable no quiere decir que en último término sí pueda estar determinado. No. A ver, en último término pueda estar determinado. Está determinado en función de la conciencia, en función del experimento. Es decir, ¿qué es lo que podemos saber de una partícula elemental, por ejemplo? Podemos responder a la pregunta, ¿está aquí? Nos dirá sí o no. ¿Está aquí? Sí o no. Podemos calcular la probabilidad de que esté ahí, como el absoluto, la norma de la función de onda, etcétera, al cuadrado, da igual. Entonces la podemos calcular. Pero decir exactamente dónde está, no. Incluso aunque digamos, no, es que lo podemos saber exacto, entonces hay otra información que se nos borra por completo, según el principio de incertidumbre de Heisenberg, como es, por ejemplo, la velocidad, el momento, etc. Y aparte de eso, hay una serie de límites, como sería, por ejemplo, la propia constante de Planck, intraspasables, en esta precisión absoluta. Es decir, que el indeterminismo está en la naturaleza intrínseca de la realidad. En definitiva, lo que me está diciendo es que es indeterminado, no que sea absolutamente indeterminado. ¿Que es indeterminado? Que es de momento indeterminable, pero puede al final... siempre hemos creído que la ciencia tenía la última palabra y siempre ha habido una más. Bueno, yo como soy científico no me lo creo eso. Lo siento. Soy físico, entonces no me lo creo. O sea, quiero decir que no me lo creo en el sentido de que entiendo, veo los límites de las cosas. Y veo, por ejemplo, que, o sea, de hecho, el proceso, claro, aquí lo he hablado de una manera como muy genérica, el proceso evolutivo también hay que superar una serie de ilusiones. La ilusión que corresponde a la esfera de Oort, del intelecto, de la mente, de la razón y de la lógica, es que todo sigue un orden que puede ser explicado. Es decir, que todo puede explicarse. Eso es una ilusión. Bueno, usted sabe, hay gente inteligentísima que no cree en el libre albedrío. Perdona. Le respeto totalmente. El asunto es que... Y le respeto totalmente. Nuestra conferenciante da unos magníficos cursos sobre este tema. Muchísimas gracias. Como decía Lalipié, hoy no tenemos los libros ahí para venderlos, pero da magníficos cursos, no monopolicemos, por favor, Ángel. Sí, por favor, ¿podría explicar por qué se pierde la pronunciación del Shema Meforás o nombre impronunciable conocido en nuestra cultura occidental como tetragrámaton? ¿Se pierde? ¿O no la ha tenido nunca? Bueno, según la tradición bíblica, lo pronunciaba el día de Yom Kippur, el día de la expiación, el sumo sacerdote en el templo cuando entraba en el Santa Santorum. Pero no sabemos qué pronunciaba exactamente. No sabemos qué pronunciaba exactamente. O sea, lo que sí es cierto... Lo que sí es cierto es que la pronunciación que nosotros damos que se lee como Jehová es una pronunciación de las consonantes con las vocales de un nombre, como saben, ¿no? El nombre de Adonai, el nombre de Dios en Malhut, ¿no? Efectivamente. A ver, ¿se pierde? Pues quizá como parte de ese proceso de ocultación. De hecho, se pierde todo, se pierde el significado. O sea, nosotros, por ejemplo, pensamos, o sea, hay gente que dice, bueno, es que la generación que recibió las tablas en el Sinaí entendía perfectamente los símbolos, conocía perfectamente el significado de las letras y de las palabras. Todo eso se ha perdido, se ha perdido después. Y después hemos intentado reconstruir. O sea, hoy en día el nombre de Dios evidentemente está prohibido por Alajá, no se puede pronunciar, ¿no? Como sabemos. Pero tenemos la Biblia como Abraham lo pronunciaba, y invocó el nombre de Dios y tal. Entonces hay que también tener en cuenta que antes hemos dicho que el hebreo es un idioma consonántico, evidentemente, pero sin embargo que hay 3 letras que son las llamadas semivocales, que
pueden tener carácter consonántico, pero también pueden actuar como vocales, que son casualmente la Yod, la He y la Vav. Es decir, las 3 letras del nombre divino. Entonces, de alguna manera, estas letras que sustituyen, o sea, son consonantes, pero actúan vocálicamente porque las vocales son el alma del lenguaje. Es decir, un lenguaje de puras consonantes sin vocales es impronunciable. Entonces, de alguna manera, estamos queriendo decir con eso que el nombre de Dios es el alma de todas las cosas. Entonces, quizá podríamos pronunciarlo con vocales. Es decir, esto podría ser una I y una E, esto podría ser una A, por ejemplo, esto podría ser una O y una U, esto podría ser una A de nuevo. De manera que entonces tendríamos un nombre que sería como decir I, E, A, O, U, A, todas las vocales. Sí, también. ¿Es? En la Torah también habla de Yehe, S, Y, es decir, yo soy el que fui, o yo fui el que fui. Yo seré el que seré, o yo soy el que siendo, etcétera, etcétera. Puesto que efectivamente en hebreo no hay más que, en el hebreo bíblico no hay más que 2 tiempos, que son el imperfecto y el perfecto. Y el perfecto nosotros lo consideramos como pasado, el imperfecto lo consideramos como futuro. Pero entonces, eso está escrito en la primera persona del futuro, efectivamente. Estas letras, aparte de eso, son la raíz del verbo ser. Son la raíz del verbo ser. Entonces, yo soy, yo seré, efectivamente, Ejeye, es la revelación de Moisés, que es una revelación de nombres. Luego dice, di que Ejeye me ha enviado y di que yo Zebafje, este será mi nombre para siempre y mi recordatorio por todas las generaciones. Bueno, no sé si te he contestado. Y si no, que vayamos. Yo he venido aquí con una gran curiosidad y me voy con una gran ignorancia. Y creo que he comido el pan de la vergüenza, que no puedo corresponder a nada porque parece que he oído un lenguaje en arameo. En resumen, yo lo que pregunto ¿es extrapolable todo esto al resto de la humanidad? ¿O esto es una cuestión de grupos esotéricos que conocen perfectamente aquello sobre lo que se está tratando y el resto de la humanidad no tenemos nada más que abrir la boca con admiración y decir maravilloso, pero no entiendo nada? A ver, yo opino... Pido disculpas por haber abusado de su paciencia y haber aguantado este rollo en arameo. Bueno, quizás el fallo ha sido intentar explicar demasiadas cosas. A lo mejor podría haber intentado menos cosas en un lenguaje más comprensible, ¿cierto? Mi idea es que sí que es extrapolable y que, como he dicho al principio, que es abierto a todos. Lo que pasa es que sí que también tiene una parte técnica en la que quizás hoy hemos exagerado un poco esa parte técnica que también es ineludible. Es decir, es como si usted aprende un instrumento musical. Vale, usted siempre puede escuchar la música, pero si quiere tocar un instrumento musical hay una parte que es inevitable, aburridísima por otra parte, de escalas, notas, todo lo que es la técnica de la interpretación. Y después ya puede usted interpretar y puede todo lo que sea, ¿no? Pues yo he estado durante 50 años, sí, intentando explicarme el alma humana. He estado continuamente viendo cientos de pacientes psicóticos que tienen alma humana y no he encontrado ninguna relación entre los pacientes que he visto y el modelo ese. Pues sí, mira, la relación que Lo cual demuestra, me voy con una depresión brutal. Mira, la relación que existe te voy a explicar qué es. Voy a explicar un poco, y siento por la depresión. La depresión siempre es carencia de luz. Digamos que este es el fundamento, como he explicado antes, de la personalidad, en este punto. Cuando desciende el rayo relampagueante, que es, digamos, de la encarnación, al llegar a este punto, no siempre el fundamento conserva, o sea, se conserva con una estructura, pero a veces se rompe, se fragmenta completamente, y podemos tener efectivamente episodios psicóticos. Es decir, el equilibrio a veces es como muy delicado, según el tipo de experiencias que haya tenido la persona, según cuál ha sido su circunstancia, es decir, lo que trae de sus vidas anteriores, según cuál haya sido su educación,
Si une con un exceso de misericordia, si con un exceso de sabiduría, si una forma equilibrada, completamente desequilibrada, si alguna vez ha sido capaz de construir su identidad a base de las experiencias, lo que ya han dicho que tenía que sentir, lo que han dicho que tenía que pensar, las ¿entiendes? Etcétera, tal como él ha experimentado todo eso en interacción con el mundo, puede que su fundamento no resista y se disocie completamente. Pero eso se ha definido como distinto. ¿Eh? Ese círculo azul se ha definido como distinto. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Por ejemplo, el hipotálamo, que es el regulador de la homeostasis del cuerpo humano a través del sistema simpático y parasimpático y por tanto de todas las emociones, ¿está ahí o dónde está? Ahí, en el cuerpo. ¿Y la razón? ¿Que surge del encéfalo? ¿Qué tiene por razón? Todo lo que es capaz de generar... Es que yo no entiendo razón como equiparable al cerebro. Que claro, partimos de esa base. No, yo tampoco. Ah, vale, vale. Hago una división. Soy profundamente espiritualista. Ajá. Sin ser capaz de comprender eso, La razón si tiene, no. he vivido todo el mundo, toda mi vida, pensando en el espíritu. Soy profundamente amante del espíritu y creo en el espíritu. Pero el espíritu que conozco es el espíritu que está dentro del ser humano. Porque entre las posibilidades que tiene el ser humano de comprender a Dios a través de la metafísica y el ser, el uno, el omnipotente, el omnipresente y el omnisciente. Por otra parte, al mundo, que es el mundo en el cual nos desenvolvemos físico, incluso al propio yo, al sí mismo, y dentro del sí mismo las dos sustancias que tenemos, la material y el espiritual, yo no hago diferencias entre la materia y el espíritu. Son dos sustancias, pero sin embargo, el hombre es uno. Totalmente de acuerdo. Y por tanto, ahí se plantean muchas cuestiones de tipo que los maestros, o por lo menos de donde bebieron la mayoría de las personas que hicieron la cábala, que son los neopitagóricos y los pitagóricos, los platónicos pitagorizantes, algunos de ellos, sí. La mayoría de ellos se bebió ahí, puesto que son precedentes de toda la cábala, y luego la cábala. Bueno, eso no vayamos al tema histórico porque es mucho más complejo. Digamos que si hacemos un dibujo de árbol de la vida, y entonces ahora te dibujo los mundos, corresponderían más o menos a estas circunferencias. Ahora lo muevo. Es decir, el esquema de los mundos está dibujado de esta manera. Es decir, tenemos esta parte, toda esta parte es un solape, digamos, entre esas dos sustancias que usted dice. Toda esta parte pertenece a ambos mundos al mismo tiempo, que son como las dos caras de la misma realidad. O sea, no estoy hablando de que estén separados en el sentido de que uno esté aquí, el siguiente aquí, el siguiente aquí, el siguiente aquí, sino que están evidentemente separados. Y claro que hay una interacción entre la hipófisis antes, una interacción entre la hipófisis y las distintas glándulas con las distintas partes del cuerpo sutil, que a su vez tiene una correspondencia con las distintas partes del cuerpo vital, que a su vez tiene una correspondencia con las distintas partes del Ruach, la Neshama, etcétera, etcétera. Claro que existe una correspondencia, evidentemente que existe. Evidentemente que son dos aspectos de la misma realidad, pero no separados. Yo no los veo como separados. Seguiré estudiando. Según su explicación de lo que, según la manera en que explicó usted lo que era lo divino, me parece que la forma donde podríamos leer sobre eso de una manera más ordenada podría ser la ciencia de la lógica de Hegel y el devenir de lo divino, la fenomenología del espíritu. ¿Estaría usted de acuerdo con esa visión? Pues no lo sé, porque no he leído ninguno de los dos libros. O sea, no lo puedo decir exactamente. Sí que tengo una idea de más o menos lo que puede decir Hegel, pero sí quiero decir que si bien esto es un proceso emanacionista, tampoco es un proceso idealista, en el sentido estricto, no lo entiendo yo así, en el sentido estricto del término. Es decir, que digamos que, bueno, creo que me voy a meter en un terreno que no es el mío, que es el de la filosofía, del que veo que usted es experto,
Y realmente, no sé si realmente eso sería una manera quizás de aproximarse a ello, pues es posible. ¿Qué voy a decir es posible? No lo sé, porque no he leído esos libros. La conclusión de Hegel en la ciencia lógica precisamente es que el proceso que ocurre, él comienza explicando que el principio es el ser. Lo que ustedes podríamos poner igual entre ser y divinidad, que es ausencia de determinaciones, que como es ausencia de determinaciones es idéntico a la nada. O sea, la misma explicación que ha dado usted sobre la divinidad. Y su conclusión es que el proceso del devenir, de la divinidad, en este caso del ser, él dice que es precisamente el proceso de la creación. Él lo explica así. Porque Suena es bastante, un filósofo religioso. suena bastante Él considera bien. a Dios como demiurgo. Suena bastante bien lo que usted dice, efectivamente. Si quiere que le diga cuál es la diferencia con la Cábala, la diferencia con la Cábala está en que no es simplemente filosofía, sino que aparte de eso, que hoy no he podido exponer absolutamente nada, hay toda una serie de técnicas de transformación. Eso no creo que lo dé la filosofía. Al mismo nivel. Técnicas de transformación como una especie de yoga interno, y todo eso. De manera que no intentamos captar la verdad desde un punto de vista estrictamente filosófico de nuestra razón. Intentamos experimentarla de una forma directa. Como he dicho, la Kabbalah, su objetivo es establecer esa conexión personal y directa, sin ningún tipo de intermediario, con la divinidad, con absoluto. Que puede estar mediatizada en un momento determinado, evidentemente, por la parte mental y por la lógica, que es maravillosa y que evidentemente está ahí para mostrar el esplendor de la verdad a través de las formas. Eso es lo mismo que pretendía Hegel y Platón. A verlo. Tenemos otra pregunta. ¿Dónde se encuentran esas técnicas? ¿Verdad? ¿Dónde se encuentran esas técnicas? ¿En qué libros? Pues traducidos al castellano o al inglés, digamos. Pues mira, por ejemplo, tienes el libro de meditación cabalística del rabino Aryeh Kaplan, se lo traduje yo. Ahí tienes descritas de forma histórica toda una serie de técnicas de meditación. Tienes mis propios libros que están enfocados. El primero, que se llama El camino del árbol de la vida, no tanto, aunque la última parte sí que habla de la parte práctica. El segundo está totalmente dedicado a la meditación. Y en el tercero, que estoy ahora preparado de que si Dios quiere podré completar, pretendo dar ya técnicas avanzadas de meditación. Te recomiendo a Aryeh Kaplan, por ejemplo, que es una autoridad bastante fidedigna. Un rabino ortodoxo, por otra parte, pero muy abierto.